Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. El presidente peruano Vizcarra anuncia que hay 635 casos confirmados, hay mucho más en la calle, de coronavirus. Me parece que ayer eran 580, de manera que han subido como 55 en un día. Se han tomado las muestras y procesado más de 10.000 casos, exactamente 10.065 personas, de los cuales 9.430 son negativas y 635 han dado positivo. Estamos por el orden siempre del 6.3% de personas positivas respecto al total de que se han evaluado. El problema, señor Vizcarra, es el crecimiento porcentual de cada día y en el caso del Perú sigue siendo alto. Según el Washington Post, que ayer era de 39% de crecimiento diario en el Perú, ahora es de 32%. Es un poquito menos que Brasil, que tiene 34%, menos que Chile, que tiene 41%, o sea que no estamos tan mal, incluso menos que Ecuador, que tiene 36%. De todos los países de la América del Sur, el que va peor en términos de velocidad del contagio es Argentina. Argentina día a día está creciendo el 52%, cuidado con eso, cuidado con eso. Vizcarra dice también que, bueno, aumentan los casos de coronavirus con la cuarentena, ¿no? Tenemos a la fecha 79 de estos 635 casos positivos que están hospitalizados y de los cuales 21 están en las unidades de cuidados intensivos y 19 de ellos con ventilación mecánica. En consecuencia, podemos apreciar de que la evolución de esta enfermedad está aumentando, pero dentro de los parámetros que buscábamos nosotros controlar en este periodo de la enfermedad. El razonamiento de Vizcarra es que si bien está aumentando el coronavirus en el Perú, han aplastado la curva, es decir, que sin la cuarentena aumentaría por 5 o por 10, ¿no? Muchísimo más, a una velocidad mucho más alarmante. Bueno, es un modelo, ¿no? Es un modelo. Lo cierto es que la gente tiene que salir a trabajar, ya lo dijo Bill Gates. Son los países muy pobres donde la gente vive no con la quincena, porque hay gente que no tiene un empleo formal. Es gente que trabaja en la economía clandestina, en negro. Entonces, esa gente vive del día a día. Y en este mercado informal de frutas se advierte la necesidad de la gente de ganarse el pan de cada día. Aglomeración. Un foco infeccioso que pone en peligro la salud de comerciantes y público que día a día se surte de verduras y frutas en el mercado de La Parada, en La Victoria. En este mercado son pocos los que han tomado conciencia que estamos enfrentando una pandemia, a pesar de que algunos comerciantes se organizan para desinfectar zonas de este mercado informal, son más los que se hacen los desentendidos y siguen no solo faltando al aislamiento social, sino que además no han tomado medidas de higiene para la atención. Una opinión interesantísima y muy lúcida que he leído hoy es la de Cass Sunstein, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, amigo íntimo de Obama y regulador de Obama. Este señor, profesor Sunstein, dice que si bien la cuarentena era necesaria en 2 semanas o hasta 4 como mucho, luego van a tener que decretarse medidas menos rigurosas. Es decir, permitir que la población joven salga a trabajar, dice el profesor Sunstein, y solamente reducir de un modo dramático el contacto social de las personas mayores de 70 años. Es decir, imponer una suerte de cuarentena a los mayores de 70 años, pero permitir que los jóvenes puedan trabajar para que no se muera la economía, ¿no? El ministro de Salud peruano, este es otro que no puedo entender, este es otro indescifrable. A ver, ayúdenme, por favor. Asumir que estamos enfermos. O sea, por más que no tengamos el virus, comportarnos como si lo tuviéramos, bueno, ¿no? Como le he explicado también acá varias autoridades en el tema, tarde o temprano todos vamos a terminar infectados del coronavirus. Tarde o temprano todos vamos a terminar infectados del coronavirus. Bueno, yo insisto, si esta es la verdad, el presidente peruano tiene que decirla. Tiene que salir valientemente a decir, mi ministro Zamora dijo la verdad, tarde o temprano, con cuarentena o sin ella. Hay que prepararnos. Si eso no es verdad, el presidente tendría que pedirle al ministro que renuncie. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo advierte de que el sistema de salud del Estado no se va a dar abasto en los próximos días para atender a tantos miles de enfermos por coronavirus. Casi cualquier escenario realista va a sobrepasar la capacidad del sistema de salud actual.
the capacity of the current healthcare system. Para evitarlo, las autoridades intensifican las medidas de respuesta. Este hospital de Manhattan está improvisando una morgue para hacer frente a una posible ola de fallecimientos. ¿Una morgue? ¡Qué horror! Es espantoso. Una morgue provisional. Dios mío, no lo sabía, es terrible. Bueno, como saben, ya hoy Estados Unidos ha superado los 100.000 casos confirmados de coronavirus. Los científicos estiman que hay 5 veces más o hasta 10 veces más de casos de coronavirus reales en todo el país. Esto quiere decir que en el peor de los casos podría haber ahora mismo ya 1 millón de personas infectadas por coronavirus en los Estados Unidos. De los 100.000 oficiales confirmados, hay 45.000 en Nueva York. Y un médico de Nueva York, en una entrevista en la cadena Telemundo, revelaba que no hay suficientes equipos de protección para el personal médico. Yo trabajo en atención primaria y nosotros somos el muro que evita la avalancha que llegue a las emergencias. Pero aún así, los colegas míos que están en cuidado intensivo, atendiendo pacientes, y en las salas de emergencia, algunos me han llamado llorando. Primero porque no tienen equipo de protección personal. Y eso le da el riesgo de no solamente infectarse ellos, sino la contaminación cruzada con otros pacientes. Este mismo médico en Nueva York ha revelado también que no hay suficientes ventiladores. Como ustedes saben, los ventiladores son máquinas que respiran cuando el paciente ya no puede respirar por sí mismo. Son máquinas que ayudan a respirar al paciente, pero faltan ventiladores en todo el país. Lo malo es que ellos tienen, o sea, lo más difícil para ellos es el tener que decirle a un paciente que no hay nada que ellos puedan hacer. E inclusive algunos colegas me hablan de que están tener que hablar con la familia de pacientes críticos para hablarle de la posibilidad de desconectarlo de ventiladores para poner a otro paciente en estado crítico. Los economistas más respetados de este gran país revelan que más de 1 millón de personas están perdiendo su empleo cada semana, superando la cifra dantesca de 800.000 desempleados por semana en la crisis, en la recesión brutal de hace 12 años, 2008. En Nueva York se calcula que 4 de cada 10 empleados latinos van a perder su trabajo. Del 16 al 21 de marzo, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York recibió más de 1.7 millones de llamadas y más de 2 millones de visitas por el Internet tras una ola de desempleo a causa de la pandemia del coronavirus. Después de 30 años con una familia de 3 niñas, mi esposa y yo, la verdad que nos cuesta una situación muy difícil. Según un estudio en el City University of New York, 4 de cada 10 hispanos han perdido sus trabajos en las últimas 2 semanas. Y quienes no han perdido sus trabajos, pero han sido enviados a sus casas, como cocineros, meseros, camareros, peluqueras, ahora están sobreviviendo a duras penas gracias a sus precarios ahorros. Y nos dicen que ya no les va quedando mucha más plata para aguantar. El dinero que tengo ahorrado es realmente para sobrevivir este mes. No tengo otro medio de dinero. Y si tenía unos dolaritos ahorrados, se fueron porque con estos días que no he podido producir ya se me están acabando y no sé, estoy desesperada. Lamentablemente no tengo ningún tipo de ahorros y tengo 2 hijos y mis biles que se me siguen acumulando.
Yo lo he dicho noche tras noche. La cuarentena estricta no es un modelo económicamente sostenible en el tiempo. Los pobres no tienen ahorros. No puedes encerrarlos 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, a menos que les envíes un cheque cada semana para que se mantengan, para subsistir. De otro modo, ese modelo no es viable. La gente tiene que salir a trabajar a riesgo, por supuesto, de contraer la gripe, que nadie quiere infectarse de ella. Pero tampoco la gente quiere quedarse desempleada, arruinada y muriéndose de hambre en sus casas, ¿no? Bill Gates hace 5 años, un sabio, un visionario, una de las mentes más brillantes del globo, decía que el gran peligro de nuestro tiempo ya no era una guerra nuclear, sino... Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso teníamos en el sótano un barril como este, lleno de tarros de alimentos y también de agua. Cuando llegara un ataque nuclear, debíamos escondernos allí abajo y comer lo que hubiera en el barril. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Más bien es como esto. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más incluso que una guerra. Sin misiles, simplemente microbios. Luego Bill Gates, coincidiendo con el premio Nobel de Economía Paul Krugman, que escribe en el New York Times y que hoy ha dicho, le dice a Trump, si usted el domingo 12 de abril reabre el país y le pide a la gente que vuelva a su vida normal, dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman, va a cometer un error catastrófico. Esto lo dice el premio Nobel de Economía, que no conviene reabrir el país en poco más de 2 semanas. Lo mismo piensa Bill Gates, que hay que reforzar las medidas estrictas de distanciamiento social. Incluso, dice Gates en esta entrevista con Anderson Cooper de CNN, en los estados rurales donde todavía no mete mucho miedo el coronavirus, pero donde previsiblemente va a crecer también de modo exponencial, a menos que se apliquen esas medidas de distanciamiento social. The parts of the country that aren't shut down, in late April, we should start to see the numbers peak there. They'll still be too high to open up, so you'll probably have to go another month to really get those numbers down. But any part of the country that has cases, and truthfully, because of our problems with testing, because we're not prioritizing testing the right way, that a lot of those places actually do have cases. But even if they have the 100, that will grow, and people do cross county boundaries. And so basically the whole country needs to do what was done in the part of China where they had these infections. Asimismo, en una carta abierta al presidente Trump, Thomas Friedman, que es otro genio de nuestro tiempo, le ruega a Trump que siga un plan científico, que no improvise, que no confíe en sus intuiciones o sus pálpitos o sus corazonadas. No, que haga caso a los científicos y que solo levante la cuarentena o las medidas restrictivas a la circulación personal cuando el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se lo recomiende. O sea, que no escuche a los economistas, que escuche a los científicos. Que no escuche a los financistas, que escuche a los médicos. Que no trate de salvar a la economía, que trate de salvar más vidas humanas. Esto le pide Friedman, que es un poco lo que dice también Bill Gates. Ahora, Gates dice, el gran problema no es con los países ricos. En los países ricos, el ciudadano promedio puede aguantar una cuarentena de 1 mes o 2. Pero en los países pobres, dice Gates, esto simplemente no es viable. It's very likely that rich countries who uniformly throughout their country do a serious shutdown, that they will be able to avoid a high percentage of their population getting infected. That's what the exemplars, like some of the work in China and South Korea, are telling us. Now, as you get to poorer countries, the difficulty of doing the isolation, where you live close by in slums, where you have to go out every day to get your food, it is going to be much, much tougher. And so, by summer, I think the rich countries that have been competently led on this will not have to go back into shutdown.
Gran Bretaña tiene a día de hoy 15.000 casos de coronavirus en números redondos, 15% de lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y Boris Johnson, tan simpático, él tan despeinado como siempre, el primer ministro británico, anuncia que tiene tos y tiene fiebre y sí, tiene coronavirus, pero sigue trabajando en casa. Developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. Working from home to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. España registra ya casi 5.000 muertos por coronavirus y hoy fue una jornada particularmente luctuosa con 769 muertos en apenas un día. Un nuevo pico diario de muertes en España por el nuevo coronavirus, 769. No obstante, las autoridades explicaron el viernes que la epidemia se está estabilizando, luego de 2 semanas de confinamiento general. Hoy se han notificado 7.871 casos nuevos, para un total de 64.059. El incremento de hoy ha sido inferior al de los días anteriores, ha sido de un 14%. Sin embargo, ha sido una semana mortífera en España. El personal médico está expuesto a riesgos inconcebibles, no tiene equipos de protección. 9.000 médicos o más, entre médicos y enfermeras, se han infectado de coronavirus en España. Ha sido una semana mortífera para el país, que sigue a Italia en cuanto a casos mortales. La falta de equipos y personal médico agobia a los doctores y las enfermeras. Según informa Amnistía Internacional, más de 9.000 profesionales de salud en España se han infectado con el virus. Es más que en cualquier otro país. También los no infectados se enfrentan a aislamiento al regresar a casa para no difundir la enfermedad en sus familias. Hablan enfermeras españolas abatidas, tristes, destruidas. Es muy mal. O sea, te sientes muy sola, porque llegas a casa, estás sola, o sea, pero vas con las imágenes que has recabado durante todo el santo día y le das vueltas y vueltas y vueltas y no descansas. Te vas con las imágenes en la cabeza de todo lo que vemos aquí. Entonces es muy difícil desconectar, es imposible desconectar, porque además es impotencia, es tristeza. Una española de 34 años se ha recuperado y vuelve a casa. El trabajo no es en vano. Miles de personas se han recuperado gracias a sus esfuerzos. Graciela Alonso, de 34 años, puede dejar el hospital de campaña y regresar a su casa. Bueno, tengo el COVID y he pasado los últimos 4 días en IFEMA. Al principio tengo que reconocer que lo he pasado muy mal, porque tenía esa sensación de ahogo que dicen que se tiene. Lo que pasa es que gracias a todo el apoyo y cómo se han portado en IFEMA y todas las medidas que han tomado, no me ha resultado tan duro. Italia supera 9.000 muertos por coronavirus. ¡Qué tragedia! Y solo hoy hubo más de 1.000 muertos en un solo día. Italia alcanzó el viernes el récord de 1.000 muertos en 24 horas por el coronavirus. Hasta ahora ningún país había registrado esa cifra.
El número total de fallecimientos suma 9.134 y aumentó 969 con respecto al jueves. Desde hace 5 semanas, cuando se detectó el virus en Italia, los casos registrados suman 86.500, más que en China, donde empezó la epidemia, y por detrás de Estados Unidos, que ya tiene más de 97.000 contagios. Las autoridades de la salud advirtieron el viernes que el pico de la epidemia aún no se había alcanzado en la península y que podría ocurrir en los próximos días. Alemania tiene 50.000 casos de coronavirus, o sea, la mitad que Estados Unidos, pero sorprendentemente solo 342 muertos. Interesante, ¿no? O sea, menos de 1% de tasa de mortandad en Alemania. Los restaurantes siguen cerrados en Alemania y alguna gente se pregunta cuándo van a reabrir. Durante más de 25 años, este negocio familiar ha sido el punto de encuentro del barrio. El dueño, Abdallah Seguan, tuvo que enviar a casa a sus 30 trabajadores. Normalmente necesito a todos y cada uno de mis empleados, pero ahora no puedo dejar que trabajen aquí y al mismo tiempo tengo que intentar pagar sus sueldos. Estamos en números rojos, tenemos pérdidas. Tengo que pagar salarios, suministros, impuestos y todo eso. Por eso, si ese señor, dueño del restaurante, le quiere pagar a sus cocineros, meseros, camareras, van a tener que relajar, flexibilizar las medidas estrictas de cuarentena. Hoy uno de los expertos en esto, Michael Osterbaum, dice, vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, aprender a convivir con el coronavirus hasta que encuentren la vacuna. Si no aprendemos a convivir con el coronavirus, que quiere decir trabajando, la economía se va a morir. Y el daño en la salud de las personas, si se muere la economía, va a ser aún peor que el del coronavirus. En Colombia, de noche, baila la policía. ¡Qué bueno! Entrada la noche, un grupo de policías llegó hasta los conjuntos residenciales de la localidad de Tunjuelito. Buscaban sacar de la rutina a los habitantes que están en cuarentena. Sin importar el rango, los policías se tomaron la vía. Los residentes disfrutaron como niños, bailando durante 1 hora. Todos se movieron un rato y se olvidaron de la pandemia. Con un fuerte aplauso le pidieron a las autoridades que volvieran en la noche. Brasil registra 3.400 casos confirmados, 92 muertos a esta altura de la noche. Bolsonaro no le tiene miedo al coronavirus. Caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Bolsonaro no quiere aplicar la cuarentena. Bolsonaro quiere seguir el modelo japonés o surcoreano, que la gente continúe trabajando. Pero el gobernador de Sao Paulo, su adversario político, José Doria, lo ataca en una teleconferencia. Quero iniciar dizendo que o diálogo é fundamental, importante e significativo, que sem diálogo, sem entendimento, nós não venceremos essa gravíssima crise que estamos passando, pior crise de saúde pública da história do nosso país. Presidente Bolsonaro, inicio a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Lo atacó, aunque con buenos modales. Contraatacó con mucho peores modales Bolsonaro, que lo llamó cobarde. Agradeço as suas palavras, senhor governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com o outro no passado, que te elegendo para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para sua campanha, não de forma voluntária. Bolsonaro también atacó al gobernador de Sao Paulo y dijo que era un hombre lleno de odio y un demagogo. Guarde essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, Vossa Excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento na ONU.
Aconsejado por sus amigos y asesores liberales, Bolsonaro quiere que la gente siga trabajando, que los empleados no pierdan sus trabajos, no los manden a casa durante meses sin cobrar sus salarios y que la economía no se paralice y no se hunda en una brutal recesión. Pero el gobernador de Sao Paulo discrepa enfáticamente de él. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A intervenção do presidente Jair Bolsonaro e o conteúdo daquilo que ele disse ontem à noite foi absolutamente equivocado e em desintonia, inclusive, com as orientações do próprio Ministério da Saúde do governo federal. Bueno, el presidente mexicano López Obrador, ¿quién lo entiende, no? Yo trato de verlo con simpatía, va despacito cuando habla, claro, pero fíjense, dice, si quieren venir a México, si quieren viajar a México, no, yo les pido que no lo hagan, o sea, no vengan a México. Pero bueno, si ustedes quieren venir de todos modos, vengan, pues, ¿no? Primero decirle a nuestros paisanos que si pueden, que no viajen a México. Si hay urgencia, desde luego, y no hay ninguna restricción, pueden venir a México. Solo que hemos tomado ya la decisión de tener medidas sanitarias más estrictas. Bueno, entonces dice, mejor no vengan a México los mexicanos que están afuera, si lo entendí, ¿no? Pero finalmente dice, cada uno decide, ¿no? Es mi recomendación, no prohíbo que lo hagan. Bueno, simpatizo con eso. Yo siempre que el gobierno se empequeñece un poco y que la libertad de los individuos se agiganta un poco, a mí eso me gusta. Luego López Obrador pide a los empresarios y comerciantes que actúen responsablemente. ¿Qué cosa es responsablemente? ¿Quién determina qué es responsable? Los empresarios, los comerciantes, todos los seres humanos actuamos de acuerdo con nuestros intereses. Si usted tiene carne en su casa no es porque el carnicero se la regaló, es porque el carnicero quería ganar dinero a expensas de usted. Si usted tiene pan en su casa no es porque el panadero se lo regaló, es porque el panadero quería ganar dinero con usted. Si usted tiene leche en su casa es lo mismo con el lechero, ¿eh? Entonces hay que entender que el mundo se mueve por el egoísmo, por el afán de lucro. Es así, es así. Hago un llamado a todos los comerciantes, a los empresarios, a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden. Veremos qué cosa es actuar con responsabilidad. El empresario va a tener, eventualmente, si la cuarentena es muy prolongada, va a tener que decirle a sus empleados, muchachos, se van a casa. Les va a pagar 2 semanas y luego les va a decir, muchachos, no les puedo seguir pagando. Esto es lo que va a pasar, ¿no? El gobernador de Puebla, este es todavía más indescifrable que López Obrador, dice que el coronavirus afecta principalmente a los ricos. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Bueno, en fin. Este dato positivo, pero para tonto, ¿no? Argentina, que ya está en cuarentena, cierra totalmente sus fronteras, todas. En Argentina cerró sus fronteras desde esta medianoche, que se oficializará a través de la publicación del decreto en el boletín oficial. Bueno, esto será para residentes del país o en el exterior. Y solo contempla una muy poca excepciones, Franco. Claro. Y se extenderá al 31 de marzo con la posibilidad de seguir ampliándose. Cuarentena total también en Santiago de Chile. La capital chilena dio inicio a la cuarentena total dictada desde la noche del jueves. La medida, que alcanza más de 1,3 millones de personas, provocó una gran aglomeración en supermercados, farmacias y locales de servicios públicos en busca de hacer compras o trámites. El ingreso se realizaba por grupos con prioridad para los ancianos. Estamos tan poco acostumbrados a este tipo de cosas, entonces, ¿qué pasa? Que la gente le entra una desesperación por salir a comprar y a abastecerse. Siempre compran de más. No sé si ahora en este momento me estoy infectando con la enfermedad y voy a llegar a la casa y infectar a todos los demás. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.